Muy buenas noches. Estamos en este hermoso día de finales del mes de junio. Hoy es día lunes 26 de junio del año 2023, reunidos en grata compañía, muy honrados de contar con la presencia de los maestros. La maestra Valeria Cerezo, el maestro Giovanni Emanuel Ocholcá Tom, y por circunstancias especiales no contamos con la presencia del maestro José Luis Perdomo Orellana. Los directos maestros nos hicieron el honor de constituirse en el jurado calificador de los Juegos Florales, de los trabajos de los Juegos Florales Nacionales, Rodolfo Angelino Rivera Escalante, para la edición de Fiestas Julias 2023 de la Casa de la Cultura Elsa Yolanda Alfaro García de Huehuetenango. Estamos complacidos, muy agradecidos con los maestros, quienes se tomaron la molestia de apreciar los trabajos que nos fueron enviados desde todos los rincones del país, de nuestra amada Guatemala, para constituir una carpeta de trabajos de 36 trabajos que recibimos y de los cuales gozamos de la confianza de los señores escritores, quienes nos compartieron sus obras, de las cuales corresponden a 14 trabajos en prosa y 22 trabajos en verso. Y estamos reunidos en esta noche para conocer el dictamen de los maestros constituidos en el honorable jurado calificador ad honorem, circunstancia que agradecemos profundamente. Así que dejo en el uso de la palabra a la maestra María Valeria Cerezo Sotomayor para que pues nos comunique y conduzca en esta actividad para dar a conocerle al querido pueblo de Huehuetenango el dictamen del jurado calificador. Así que, maestra Valeria Cerezo, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, licenciado Cardona. Antes que nada, pues quisiera agradecerles la confianza que depositaron en nosotros. El trabajo del jurado es un trabajo serio, es un trabajo importantísimo, un trabajo muy sensible también. Estamos recibiendo las obras, todas esas horas de trabajo y todas esas horas invertidas y las emociones de nuestros autores nacionales. Eh, Nos encantó todas las obras que llegaron, todo estaba lindísimo, yo estaba sorprendidísima eh, de encontrar tanta calidad literaria. eh, y encontramos también mucha poesía, aparte de la rama de verso, por supuesto, o sea, dentro de las mismas obras de la prosa encontramos mucha poesía también. Eh, Había bastante trabajo relacionado con la patria, con la tierra y muchísimo con la ecología. Hubo un gran flujo ahí de textos enfocados en la tierra y en la ecología que me pareció magnífico, precioso. Desafortunadamente tenemos que elegir porque hubiera elegido todos, a la mayoría. Me encantó. Hay trabajos muy buenos que creo que no están ahorita, no los vamos a mencionar en este dictamen aún, pero son escritores que se nota que están muy comprometidos, que están creciendo, que saben lo que están haciendo y están listos para seguir trabajando y seguir participando. Entonces voy a proceder a leer el dictamen, y anunciamos ahí a los ganadores y luego pues Giovanni nos va a dar sus impresiones de su lectura. Es un magnífico lector, y también me gustaría que nos contara cuáles fueron sus impresiones de la lectura también.
Bueno, voy a hacer una lectura breve aquí un poquito de los criterios que se usan para la selección de los finalistas, los que llegan a la mesa para la deliberación final y tomar la decisión de quiénes son los ganadores. Por supuesto, la gramática, la ortografía y la redacción es uno de los primeros criterios, bueno, que corresponde obviamente al conocimiento y el uso correcto de las reglas gramaticales, la puntuación, las tildes, el vocabulario, la sintaxis, y todo eso pues se convierte en un ritmo de lectura fluido, sostenido y agradable. Eso es muy importante a la hora de tomar en cuenta quién va a llegar ahí a la deliberación final. La vigencia del tema, el planteamiento y el estilo que tengan una validez actual y o atemporal. El aporte del trabajo, que es el contenido y el planteamiento dentro del marco de la literariedad, porque estamos en un certamen literario, que nos inviten a la reflexión, al diálogo, al debate o a la apreciación de una circunstancia, de un momento histórico, de un ser humano, porque finalmente la literatura es el encuentro entre seres humanos. La originalidad, por supuesto, que el trabajo sea original, que la voz y el punto de vista del autor sean distintivos. Eso incluye un poco una cuestión de la memorabilidad, por decirlo de alguna manera, que cuando nosotros leemos siempre es recurrente algún cuento, algún título, y esa es una de las características de la literatura, tener una obra que siempre esté con nosotros, que sea una referencia. Y todo eso, pues, es a partir también de todos esos aspectos formales. Y la parte técnica, por supuesto, que el autor conozca y maneje conscientemente los elementos que conforman el género de su propuesta. Nosotros, pues en este caso, favorecimos el contenido en conjunto con el aporte y siempre destacaron esas imágenes poéticas y esa sensibilidad en la mirada de los autores. Ahora, ¿me permiten un momentito, por favor? Ahorita voy a buscar el archivo. Fantástico. Perdón, aquí ya estoy de vuelta. Es que tuve un problema aquí con la conexión de la computadora. Entonces, procedo a leer el acta. Vamos a ver, ya lo tenemos. Muy bien. Reunidos en la capital de Guatemala a las 11 de la mañana del sábado 24 de junio del año 2023, los integrantes del jurado dictaminador del certamen literario de Juegos Florales Nacionales, Rodolfo Angelino Rivera Escalante, de las Fiestas Julias 2023, convocado por la Municipalidad y la Casa de la Cultura de Huehuetenango, luego de 3 horas y media de deliberación, llegaron a las siguientes conclusiones inapelables. En la rama de verso, otorgar por unanimidad el primer lugar al trabajo titulado De esta raíz, presentado bajo el seudónimo Bere, que por considerar que en sus líneas hay resonancias de la poesía militante de Rafael Sosa y Manuel José Arce. Sin camisa de fuerza en la versificación, hay innovación, artificio y una lengua estética que reconstruye la memoria, la violencia, el odio y las posibilidades de la tierra. Y dar, también por unanimidad, el segundo lugar al trabajo Sonetos en el Bosque, presentado con el seudónimo Jonás, por considerar que en sus páginas hay una propuesta urgente desde una poesía que se niega a ser anulada por la banalidad circundante y los depredadores.
Sonetos en el bosque constituye el retorno a los rigores de la poesía clásica, el reencuentro con la naturaleza y con la voracidad del ser humano. En la rama de prosa, otorgar por unanimidad el primer lugar al trabajo titulado Óbito en la frontera del norte, presentado bajo el seudónimo La de los zapatos rojos de tacón, por considerar que está escrito con resonancias de las prosas mayores de Mario Monteforte Toledo y pone la literatura al servicio de los condenados de la tierra que son expulsados a diario de Guatemala. Y dar también por unanimidad el segundo lugar al texto EPS Tajumulco, amparado en el seudónimo Ahmac, por considerar que realiza un ajuste literario de cuentas con los extremismos que siguen afrentando a las mayorías nacionales indefensas, valiéndose de un estilo sin pretensiones ni alardes y con una mirada fina, crea una experiencia literaria vívida. Lo firmamos Valeria Cerezo, Giovanni Emanuel Cocholcato Om y José Luis Perdomo Orellana. Muchas gracias. Bravo, 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 bravo. Muchas gracias. Ah, no, bravo a los autores y a la Casa de la Cultura que mantiene vigente ahí el certamen literario que es urgente en Guatemala. Urgente, importantísimo. Muchas gracias, maestra Valeria Cerezo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, licenciado. Giovanni, ¿nos compartes tus impresiones de la lectura? Sí, un saludo cordial a quienes nos escuchan, nos ven, y van nuestras sinceras felicitaciones a los organizadores y a quienes generan estos espacios para la difusión de la literatura tan importantes y necesarios en nuestro contexto. Bueno, antes de hablar de la lectura, me gustaría dar generalidades en torno a los otros dos integrantes del jurado, Valeria Cerezo y José Luis Perdomo. Son de las personas quizá más imparciales que quedan en el continente para deliberar en este tipo de espacios. Es rarísimo encontrar un certamen que no esté sesgado, que no se den, pues ya todo está, los espacios culturales, los espacios de la literatura han alcanzado niveles de corrupción tan altos que uno desconfía. Pero afortunadamente, para el bien de la literatura guatemalteca y para el bien de los escritores que participan y que esperan imparcialidad, en el caso de ellos son altamente imparciales, de una integridad inquebrantable y absoluta. Entonces yo me siento honrado y satisfecho trabajar a la par de ellos porque da gusto y es una luz en el camino, una luz para los autores, que lo menos que esperan es eso, porque uno no escribe para que un jurado lo lea, pero cuando envía un texto a un certamen, lo menos que espera es honestidad e imparcialidad. Y de parte de José Luis y Valeria, es, la honestidad y la imparcialidad son absolutas. Yo modestamente hice un esfuerzo por leer el trabajo de los colegas que están empezando, que van a medio camino, y otros que de pronto han llegado a la cima de su producción literaria. Y como estamos hablando de literatura y como es un certamen de literatura, lamentablemente lo que debemos evaluar es el lenguaje, hasta dónde llega el artificio de la lengua, porque no es un certamen de testimonio, no es un certamen de antropología cultural, es literatura, y el individuo cuando hace literatura, pues lógicamente va a valerse de sus experiencias, de sus inquietudes, sueños y pesadillas y algunas esperanzas, pero todo eso debe reflejarse finalmente en un verso, en una estrofa o en un cuento, en un capítulo, en dos capítulos, y en la totalidad de la obra. En ese sentido, a mí me dio gusto leer todos los libros de poesía y los libros de relato también, porque uno
se da cuenta de que otras voces están forjando su palabra, están dejando registro de lo que les duele, de lo que sueñan, de lo que los persigue y de lo que persiguen también. Entonces, con esos criterios evaluamos los cuentos y es difícil ponerse primero es difícil ser imparcial porque a veces uno inconscientemente es parcial. Les digo, como ya lo dije al principio, afortunadamente eh, Valeria Cerezo y José Luis Perdomo son de un recorrido muy, un recorrido ya indiscutible. Ojalá y pues estén en algún momento en los certámenes como Casa de las Américas porque necesitan ser revitalizados. Estos paréntesis aparte, porque ha habido jurados el año pasado, hace 2 años, hubo unos invitados impresentables e innombrables. Ojalá y ustedes puedan estar en algún momento en esos espacios porque uno celebra. Voy a hablar simultáneamente de la calidad de los jurados y menos de mi calidad, porque la mía es cuestionable y dudosa, sobre todo por mi ceguera. Pero la de los colegas es absoluta. Entonces, en ese sentido, primero es la dificultad para la imparcialidad y segundo, lo difícil que es definir dos únicos trabajos para todos, porque y descartar, es decir, lo inevitable del filtro. Pero también entendemos que los participantes asumieron ese compromiso. Es decir, envío mi texto y ahí hay un filtro y dos pasarán y los demás no. Entonces, es parte del proceso. Cuando a uno le dan un premio, crece y cuando pierde en un certamen también crece. Entonces, los dos resultados, ya sea el primer lugar, el segundo lugar y el que no ganó, eh, crece unos centímetros, su literatura crece unas pulgadas con cualquiera de los resultados. Entonces, estas generalidades con esto estoy tratando de justificar finalmente nuestra decisión porque es eso, es el fallo, la decisión, el veredicto, y decir, estos dos, esto será el primer lugar y esto el segundo. Y a mí me dio gusto leer, por ejemplo, en poesía de esta raíz, la- el, el artificio sin pretensiones es un texto bellísimo. No estoy diciendo que los otros no lo sean, pero este es el que en ese momento cósmico, digamos, en ese momento único y irrepetible, el jurado dijo, este texto hoy nos dice algo extraordinario, fuera de serie, y viene a decirle algo al mundo, y llegó a este certamen, aterrizó a este certamen y obtuvo el primer lugar. Celebro con el responsable de esos versos y luego Sonetos en el Bosque, que también es el retorno al rigor, sobre todo a una forma de hacer poesía tan difícil. Hacer poesía en sonetos, pues no lo hace, no se aprende a trazar un soneto de la noche a la mañana y alinear una forma clásica con algo tan fundamental en nuestros tiempos, el canto a la naturaleza, el reconocimiento y las deudas que tenemos con la naturaleza y la urgente necesidad de repensar nuestro comportamiento con la naturaleza. En términos generales puedo decir esto de eh, las dos propuestas sancionadas favorablemente y a los poetas que no llegaron al segundo y al primer lugar, que sigan escribiendo. Eso es inevitable seleccionar textos porque esa es la naturaleza del certamen. Es decir, enviar dos textos y un jurado evalúa, evalúa y da un fallo.
con los cuentos también. Todos tienen algo que decir, dan testimonio de una época, de un tiempo, de lo que se está viviendo y todo lo que ya dije anteriormente. Óbitos en la frontera, óbitos en la frontera del norte son un testimonio esencial de nuestro tiempo y de todos los tiempos, porque la naturaleza del ser humano son las migraciones, es emigrar constantemente desde Eva y Adán expulsados del paraíso, pasando por Moisés, abriendo el Mar Rojo, hasta las grandes migraciones precolombinas en esta tierra que se conoce ahora como Mesoamérica. Entonces es un tema constante a lo largo de nuestra existencia como colectividad humana. Nos recuerda lo difícil que es ser guatemalteco. Y entre otros criterios, el manejo de la lengua, el ingenio, el artificio, el convertir todo lo que nos acontece y nos duele y nos destruye en literatura, nos llevó a sancionar de manera favorable este cuento. Y EPS Tajumulco, por las razones ya expuestas en el fallo final, es un texto, es un cuento que aún nos pone cara a cara con los fantasmas que nuestros padres afrontaron durante la segunda mitad del siglo XX y que aún resuenan en nuestra existencia y seguramente seguirán resonando. Esas son las generalidades de las que puedo hablar con ustedes, con el público, con los participantes, pero sobre todo lo que hay que anotar en este tipo de eventos es que los autores deben seguir produciendo, escribiendo en un certamen. eh, Avanzan todos, desde el primero y el segundo lugar hasta los que no llegaron a esa fase del proceso. Entonces, un certamen literario es un instante en la larga trayectoria de alguien que decide hacer literatura y estoy seguro que los que no aparecen en este fallo estarán produciendo y estarán en otros fallos, en otros momentos, porque de eso se trata la literatura. Un texto y una sanción no es el final de una obra ni de un autor, es un instante apenas. Y seguir insistiendo en mi profunda admiración por los organizadores de estos espacios tan necesarios en un país y en un tiempo en el que lo que menos se valora es la cultura y mucho menos la cultura literaria. Entonces ese doblemente agradecible este tipo de espacios. Muchas gracias. Muchas Bravo, gracias, muchas gracias. Giovanni. No, Giovanni es un magnífico poeta, escritor y tiene una sensibilidad increíble para la literatura. Muchísimas gracias, Giovanni, por todos tus aportes, en serio. No, no, a Entonces, ustedes. Muy elocuentes licenciado, le dejo ambos. la palabra, Muy elocuentes ambos, muy ¿verdad? elocuentes, elocuentes. Muchas gracias. Les estamos infinitamente agradecidos, maestra Valeria, maestro Giovanni. Por favor, exprésenle nuestro agradecimiento al maestro José Luis Perdomo Orellana, por favor, nuestro eterno agradecimiento y esperamos compartir con ustedes acá en Huehuetenango la antesala del cielo, asentada en el valle de Chinamajul, que en idioma mam se pronuncia algo como Chnabjul, que es la tierra entre barrancos donde resuenan las marimbas, tierra del gran Caibil Balam, que tenía también su residencia alterna en el sitio ceremonial que los quichés llamaron Sac Uleu, tierra blanca.
Será verdaderamente un orgullo poder contar con su presencia en nuestra velada de entrega de premios a los poetas ganadores y también de coronación e investidura de nuestra reina de los Juegos Florales 2023, que se desarrollará el día jueves 6 de julio del año 2023 en nuestro monumental teatro José Ernesto Monzón Reina de la ciudad de Huehuetenango. Estos Juegos Florales, quiero contarles, también han sido dedicados al escritor, poeta, licenciado, presbítero licenciado Alberto Mendoza Matías, el padre Alberto Mendoza Matías, que es nuestro padre poeta también, y entonces será un gusto poder compartir con ustedes en esa velada y que ustedes den a conocer el fallo al honorable y culto pueblo de Huehuetenango. Muchísimas gracias, maestro. No sé si haya algo más que quisieran ustedes expresar en esta nuestra entrevista. Sí, fíjese que pensando en los temas, es que la cuestión de la tierra y la ecología, estos temas, por supuesto, mucha poesía de amor, la migración estuvo muy presente. Encontramos unos poemas preciosos, preciosos, magníficos para Huehuetenango. De veras conmovedores, ¿verdad, Giovanni? Que aparecieron 2 o 3 por ahí que uno dice, ah, qué lindo, sí. Entonces, sí, queremos mucho a Huehuetenango, todo el mundo quiere a Huehuetenango. Muchísimas gracias, gracias, maestra Valeria, maestro Giovanni, ¿algo más que usted quiera expresar? Solo el agradecimiento por la confianza para ser parte del jurado para un evento tan importante y también el agradecimiento a los autores que le dan, son la razón de ser de alguien cuando se convierte en lector. Y a ustedes Sí, como organizadores, muchas gracias. A sí, ustedes las gracias a gracias. los autores y a todos los lectores. A ustedes, muchas gracias, maestros, eternamente agradecidos. Y entonces, querido pueblo de Huehuetenango, hemos tenido a los ilustres maestros, la maestra María Valeria Cerezo Sotomayor, el maestro Giovanni Emanuel Cocholcato y al maestro José Luis Perdomo Orellana, para quienes va nuestro eterno agradecimiento. Gracias por aportar al realce y difusión de la cultura en Huehuetenango. También el pueblo les está eternamente agradecido. Muchas gracias.